these two young fish swimming along, and they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, "Morning, boys, how's the water?" And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes, "What the hell is water?" Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a un episodio especial de Paredro, porque hoy nos convoca una cifra y un nombre. Los 30 años de publicación, hoy, 1 de febrero de 2026, de la novela La broma infinita de David Foster Wallace. En 1996, Foster Wallace publicó una novela de más de 1000 páginas, algo que produjo, por supuesto, un estupor impresionante y le dio a Foster Wallace una fama de ese chico que escribía novelas muy largas y que utilizaba pañoletas en el pelo. Fue impresionante no solo por el tamaño, sino también por la sensación que produjo entonces, la de poder retratar un futuro a partir de la observación de su presente en 1996. Este episodio no existe solo para celebrar este aniversario. Existe porque La broma infinita es una de esas obras raras que mientras envejecen, avanzan. Una novela que no se limitó únicamente a retratar su época, sino que logró anticipar la lógica íntima de la nuestra. La tesis de conmemoración que queremos proponerles hoy para esta celebración y para invitarlos a leer esta novela, disculparán los spoilers y disculparán aquello que les contaremos que ocurre, pero esa tesis es la siguiente: La broma infinita ha dejado de ser una distopía del futuro para convertirse sin lugar a dudas en un documental del presente. No fue entonces una parodia, una sátira, aunque él siempre quiso escribir una novela triste, sino que la novela resultó siendo un manual de diagnóstico para el siglo XXI. Y esto es importante, porque solemos leer La broma infinita como una novela brillante, ingeniosa, llena de juegos formales. Pero Foster Wallace no la escribió para que fuera cool, ni para que fuera posmoderna. La escribió por otra razón. Because very often for me, I didn't read a whole lot of the reviews, but a lot of the positive ones seemed to me to misunderstand the book. I wanted it to be extraordinarily sad and not particularly postmodern or jumbled up or fractured. And most of the people, the reviewers who really liked it seemed to like it because it was funny or it was erudite or it was interestingly fractured. Esta no es una aclaración menor. Cambia por completo la manera como debemos leer el libro. No es una sátira sobre el entretenimiento. Es una elegía por una cultura que ya no sabe estar ni habitar con su propio dolor. Empecemos por lo esencial. La broma infinita es una novela sobre la adicción al placer, al éxito, al entretenimiento, que de pronto muchos de ustedes ya han escuchado en ese extraordinario discurso que leen Kenyon College, que es Esto es agua, This is water. Esta es una novela que vuelve sobre estos temas de la adicción al placer, al éxito y al entretenimiento. Hasta qué punto somos hedonistas y en qué punto nos detenemos. Pero no solamente es las adicciones y lo que el mundo de entretenimiento entonces daba, como lo estaremos viendo a lo largo de este capítulo, sino que también las localiza y las sitúa, pues en un paraje que pone mucho a pensar en estas épocas. Es una Norteamérica futura donde incluso el tiempo ha sido privatizado. La historia transcurre en la ONAN, en la Organización de Naciones de Norteamérica, una fusión corporativa de Estados Unidos, Canadá y México, y gira alrededor de la búsqueda desesperada de una película letal, una cinta de vídeo, es decir, un cartucho, un VHS para quien lo recuerde, incluso un beta. Una cinta de vídeo tan perfectamente entretenida que quien la miraba perdía toda voluntad y moría de placer, incluso de inanición. Resultaba ser tan seductora y generar tanto placer que nadie podía hacer nada frente a ella. Ese objeto, esa cinta que se busca, conecta dos mundos que se observan desde colinas opuestas
en las afueras de Boston. Por un lado, la Academia de Tenis Enfield, una fábrica de excelencia, de presión y de rendimiento. No olvidemos que el propio David Foster Wallace fue tenista semiprofesional, así que conoció muy de cerca lo que era una academia de tenis profesional, pero no solamente es la academia de tenis, porque es que por el otro lado está Ennett House, una casa de rehabilitación donde adictos de todo tipo intentan aprender día a día a no huir de sí mismos prácticamente. Entre esas dos colinas, la del éxito y la de la caída, Wallace construyó una de las radiografías más precisas que se han escrito sobre la cultura contemporánea. Hay una vieja frase de Eduardo Galeano que yo siempre he de alguna forma arrastrado, y es esa idea que la historia es un profeta que, con la mirada vuelta por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Yo quiero proponerles hoy algo apenas distinto. Una idea que hemos visto ya en otros capítulos de Paredro, pero hoy sí que enarbolamos. Y es que la literatura es un profeta que, de mirar tanto el presente, anuncia lo que vendrá. Y lo anuncia a través de la escritura literaria. Y cuando esa observación, ese mirar, es lo suficientemente profundo, puede anticipar el mundo que estamos entonces empezando a construir sin saberlo. Eso es, sin lugar a dudas, lo que ocurre en la novela La broma infinita. David Foster Wallace no intentaba adivinar el futuro. Lo que hizo fue diagnosticar con una lucidez brutal las tendencias de su presente, es decir, la soledad norteamericana, la cultura del entretenimiento, la fragmentación del yo, y las llevó hasta sus últimas consecuencias. Y ese diagnóstico no era teórico. Wallace lo estaba viviendo en carne propia, como alguien que descubrió que la atención podía ser tan invasiva como una adicción. That kind of stuff, I dissociate very well, and it's a useful talent. Writing for publication is a very weird thing because part of you is a nerd and you want to sit in libraries, you don't want to be bothered, and you're very shy, and another part of you is the worst ham of all time. Look at me, look at me, look at me, and you have fantasies about writing something that makes everybody drop to one knee. You know, like Al Jolson or something. Of course, you never get it as much as that part wants, but to get a little bit of it is very, very strange. Si la broma infinita sigue resultando incómoda, no es porque haya imaginado un futuro extraño, sino porque supo mirar con demasiada claridad el presente que ya estaba naciendo, una cultura gobernada por la tensión, por el mercado y por la dificultad creciente de estar verdaderamente despiertos. Por eso hoy su novela no suena futurista, ni distópica, suena inquietantemente familiar, porque es prácticamente una novela que habla de un futuro que nos alcanzó. Ahora bien, para entender por qué esta novela pudo ver tan lejos como aquí les queremos proponer, primero hay que entender su forma. Y eso es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de este capítulo, entendiendo su forma y resaltando esos elementos que a mi parecer son tan importantes en el momento de entender cómo la mirada acertada sobre el presente que se plasma en una obra literaria nos permite ya saber lo que entonces se estaba creando. Foster Wallace no escribió una historia lineal. En realidad lo que hizo fue diseñar un fractal. ¿Cómo así? La broma infinita sigue la estructura del llamado triángulo de Sierpinski, es decir, una figura geométrica que se repite infinitamente a distintas escalas. Da igual donde pongas la lupa, en una trama principal de 50 páginas o en una escena mínima o en una nota al pie de 3 líneas. Siempre vamos a encontrar el mismo patrón, la misma combinación de soledad, de compulsión, de vergüenza y ese inquebrantable deseo de querer escapar aparece una y otra vez, en miniatura en cada rincón del texto. Foster Wallace construyó este libro para decirnos algo, a mi juicio, muy preciso,
que el todo está contenido en cada parte, que no hay detalles irrelevantes, que no podemos saltarnos una nota al pie de página, aunque nos moramos de las ganas de esas 300 páginas, porque esa nota es en sí misma una versión condensada de toda la tragedia que nos está contando. Esta es una trampa estructural que obliga al lector a estar presente, a dejar de consumir pasivamente, a ejercer una atención que, como veremos, se volverá cada vez más rara en nuestro tiempo. Es una novela performativa, nos obliga a concentrarnos porque sabe que lo que más detesta el entretenimiento es eso, precisamente la concentración. The footnotes, there's a way that it seems to me that reality is fractured right now, at least the reality that I live in. The difficulty about writing about that reality is that text is very linear and it's very unified. And I, anyway, am constantly on the lookout for ways to fracture the text that aren't totally disoriented. I mean, you can take the lines and jumble them up, and that's nicely fractured, but nobody's going to read it, right? So there's got to be some interplay between how difficult you make it for the reader and how seductive it is for the reader, so the reader's willing to do it. Esa seducción del lector tiene para Foster Wallace un límite ético. No se trata de entretener por entretener, sino de evitar esa pasividad que a él le resultaba, incluso fascinante, dolorosa. Hay una diferencia entre la comodidad de la pantalla y la exigencia de la página. As the TV that I watched up till about my 30s, which was much more these dramas. TV now is, that stuff in a blender. But, there's a part of me, I don't like it when I read, but I'm happy to sit in a movie theater in front of a big, lush, hoary corporate entertainment and just be immersed by and I kind of know what's going to happen, and I know how long the car chase is going to be, and I know the villain's going to take his 5 minutes to gloat before he pulls the trigger and so be able to be killed. And for some reason, and I have smart friends who don't like that, but when I'm sitting passive looking at a screen, I don't mind that. But when I'm reading, I do. It just makes my stomach hurt. It feels false to me. Este fractal se despliega, como les decía, en la ONAN, la Organización de Naciones de Norteamérica, un mundo donde incluso el tiempo ha sido colonizado por el mercado. En la ficción de Foster Wallace, que entonces se presupone futurista, escrita en 1996 y más o menos siguiendo la cronología de la novela, debe transcurrir entre el 2007 y el 2009, pero miren cómo transcurre 30 años después, porque esta ficción hace que los años no se cuenten en números, sino en patrocinios. Por eso tenemos el año de la hamburguesa o el año de la ropa interior para adultos Depend. Los años se comercializan así como sus nombres. Que me pone a pensar a mí desde ya, cuando miramos nuestras pantallas y vemos cómo el espacio público y nuestra atención han sido invadidos por marcas y por algoritmos, que nos aparece de publicidad aquello de lo que acabamos de hablar o aquello de lo que buscamos, en que nos sentimos escuchados, en que sentimos que constantemente nos están vendiendo. Vale la pena la pregunta, ¿será que ya vivimos en ese tiempo subsidiado que David Foster Wallace adelantó? Cosas que estarán apareciendo, porque es que para entender la magnitud de la broma infinita hay que mirar a sus habitantes, a esas personas que, como nosotros, no somos solo personajes, somos de alguna forma encarnaciones de estas tesis de Foster Wallace sobre el éxito, la adicción y la búsqueda de sentido. En la academia de tenis Enfield, vamos con los personajes, vive Hal Incandenza, con quien abre la novela. Es un prodigio, es un diccionario andante con una memoria eidética, capaz de ganar partidos imposibles a la vez que recitar cualquier libro y justificar cualquier postura. Pero al contrario de todo esto es, desde el punto de vista emocional, completamente vacío, incapaz de comunicarse con los demás. Léanse el primer capítulo y entenderán a qué me refiero. Hal representa esa especie de parálisis del intelecto, esa mente saturada de información, privada de vida interior
y que es tomada como esta especie de objeto perfecto para jugar tenis. A su lado está Mario Incandenza, su hermano frágil, un poco deforme, cognitivamente limitado, a comparación de Hal, pero que paradójicamente resulta siendo uno de los personajes más humanos de toda la novela. Mario no vive atrapado en la ironía ni en la adicción. Él representa la posibilidad cada vez más rara de una inocencia no cínica ni irónica. Y por el otro lado está Orin Incandenza, el hermano mayor, extenista, actualmente estrella de la NFL y seductor compulsivo. Él encarna el éxito superficial, la huida permanente del vacío a través del deseo. Todo este mundo gira alrededor de Avril Incandenza, The Moms, la mamá, una madre obsesionada con la corrección y el orden que proyecta perfección mientras asfixia emocionalmente a sus hijos. Y en cambio en la colina de abajo, porque recuerden que la academia de tenis está a pocas cuadras, o en la misma cuadra, digo, a pocos metros de Ennet House, la clínica de recuperación, encontramos otro polo de la novela, que es el personaje Don Gately, un ex ladrón y exadicto al demerol, quien es enorme, torpe, profundamente humano. Gately no busca éxito ni placer en este mundo, sino que lucha por algo mucho más elemental y más heroico: no consumir, no huir, soportar. Se trata del corazón moral de La broma infinita. Y junto a él está Joelle Van Dien, Madame Psicosis, la mujer más bella de su generación, actriz oculta tras un velo y atrapada en su propia adicción. Su voz en la radio, como verán quienes la lean, acompaña la soledad de los demás como una banda sonora del aislamiento. Sobre todos estos personajes planea la sombra de James Incandenza, el padre, el óptico blanco a quien llaman, creador de esta cinta mortal y fatal que se llama y denomina La broma infinita. Pero antes de avanzar, es vital detenernos en el nombre que da título a este laberinto. La broma infinita, o Infinite Jest, no es una ocurrencia de David Foster Wallace, es un préstamo directo del acto quinto de Hamlet, más específicamente de la primera escena, verso 78. Se trata de una de las escenas más icónicas de la literatura universal. Shakespeare pone a su protagonista a sostener la calavera de Yorick, el bufón de la corte, mientras exclama: "Alas, poor Yorick, I knew him, Horatio, a fellow of infinite jest, of most excellent fancy". Ay, pobre Yorick, yo le conocí a Horacio, era un hombre de una broma infinita. En Shakespeare, la calavera es el recordatorio de que incluso el humor más brillante termina en la mudez de la tumba. Pero Wallace toma esa imagen y la retuerce para nuestra era. En la novela, La broma infinita es el nombre de esa película letal que ya mencionábamos, un entretenimiento tan perfecto que no te permite apartar la mirada hasta que mueres. Lo que en el siglo XVII era una reflexión sobre la mortalidad, en manos de Wallace se convierte en una advertencia sobre el placer. La broma es infinita porque no tiene fin, y es letal porque nos consume hasta dejarnos como la calavera de Yorick, inertes, vacíos, pero con la mirada fija en una pantalla. Aunque James se suicida antes de que comience la acción, y ojo porque se suicida metiendo su cabeza en un horno microondas, esa ausencia de la paternidad lo domina todo. Es el arquitecto invisible del caos. Es el hombre que quiso comunicarse con su hijo y terminó fabricando la forma perfecta de la evasión. Y en los márgenes políticos aparecen Rémi Marat, un terrorista quebequés, y Hugh Stipley, el agente estadounidense travestido. A través de sus diálogos, la novela formula su pregunta más radical. ¿Somos libres de elegir lo que nos da placer o estamos condenados
a obedecer aquello que nos seduce? Y de pronto algunos de ustedes están scrolleando en este momento y háganse esa pregunta. ¿Estamos condenados a obedecer aquello que nos seduce? Como esos shots de dopamina diseñados del scroll infinito. ¿Hasta qué punto nos permitimos elegir? Pues todo esto es lo que converge en esta cinta que se busca a lo largo de la novela. Novela fragmentaria, de muchos capítulos, notas a pie de página, como les digo. Esa es la película letal, la broma perfecta, es decir, la broma infinita. Un entretenimiento tan absolutamente ajustado al deseo del espectador que elimina cualquier resto de voluntad. Esta es la cinta que un grupo de terroristas separatistas quebequeños, todos además en silla de ruedas, buscan para usarla como arma de destrucción masiva contra el gobierno de la ONAN. Saben que lo que divierte destruye y están convencidos que si dan con esta cinta y la proyectan, todo el mundo morirá de placer. Y esto no solamente tiene que ver con lo que estamos ahorita viviendo del scrolling de TikTok y todo lo demás, sino que entonces ya Foster Wallace desde otro medio como es la televisión había hecho sus propios acercamientos y llamemos teorías. 6 años antes de escribir esta novela, Foster Wallace había formulado su teoría en un ensayo clave, E Unibus Pluram. Allí explicó que la televisión no era simplemente un medio, sino una máquina de deseo, un sistema diseñado para observar lo que anhelamos, ser vistos, ser deseados, ser reconocidos, y devolvernos esa imagen como si fuera normalidad pura. Así es como describe el corazón de la adicción moderna. Algo es malignamente adictivo cuando nos causa vacío y ansiedad, y al mismo tiempo se nos ofrece como alivio de ese mismo vacío que ha creado. Eso es la cinta, eso es el cassette, eso es hoy el scrolling infinito, el feed infinito, las notificaciones y el constante deseo de sentirnos notificados y referenciados. Y esto no es una interpretación mía, es exactamente como Foster Wallace entendía el funcionamiento del entretenimiento comercial. The thing that interests me in a lot of the stuff I think that I do has to do with, I think, a lot commercial entertainment, its efficiency, its sheer ability to deliver pleasure in large doses changes people's relationship to art and entertainment. It changes what an audience is looking for. I would argue it changes us in deeper ways than that. And that some of the ways that commercial culture and commercial entertainment affects human beings is one of the things that I sort of think serious or arty fiction ought to be doing right now. Eso es lo que hace la cinta en la novela. No ofrece una historia, ofrece una dosis de placer tan eficiente que reemplaza cualquier otra forma de deseo. No mata porque sea violenta, al contrario, mata porque es perfecta. Y en su perfección y eficacia, hace que la gente no quiera hacer más que mirarla. Con este mapa en mente, empezamos a ver que La broma infinita no es solo una novela sobre individuos rotos y solitarios. Es prácticamente una radiografía anticipada de un sistema entero, de un mundo regido por 3 fuerzas que hoy organizan nuestra vida cotidiana: la política del espectáculo y el espectáculo de la política. Recuerden a Carlos Granés, su último libro y la entrevista que tenemos acá, la dictadura del algoritmo y por último algo que no podemos olvidar y que cada vez aparecen más estudios, encuestas y diagnósticos, la epidemia de la soledad. Para entender cómo ese sistema llegó a gobernar nuestras democracias, hay que empezar por esa figura que Foster Wallace imaginó con una precisión casi profética: un presidente llamado Johnny Gentle. Mucho antes de que existieran las redes sociales,
mucho antes de que los realities dominaran la imaginación colectiva, mucho antes de The Apprentice, como ya ustedes se imaginan a dónde me dirijo, David Foster Wallace imaginó a un presidente que no venía de la política, sino del entretenimiento. Y ténganse, porque a partir de acá es que entendemos esa mirada perspicaz y tan aguda de Foster Wallace. Johnny Gentle, famous crooner, era un cantante de lounge convertido en magnate de los casinos. Un profesional del escenario, de la cámara y del aplauso. Su eslogan era brutalmente simple: Make America Clean Again. Hagamos de América algo limpio o limpiemos América. ¿Les suena de algo, cierto? Johnny Gentle prometía limpiar la nación de residuos, de corrupción, de complejidad. Este presidente no ofrecía un programa, ofrecía una narrativa. No gobernaba con ideas, gobernaba con espectáculo. Wallace entendió algo que hoy resulta casi obvio, que en una cultura saturada de estímulos, el poder ya no se gana con argumentos, sino con personajes. Y esto no lo vio solo como novelista. Wallace lo pensó también como crítico cultural. Entendió que incluso la ironía, que había sido una forma de resistencia, terminó siendo absorbida por el mismo sistema que quería cuestionar. The problem is, I think postmodernism has to a large extent run its course. The biggest thing for me that was interesting about postmodernism is that it was the first text that was highly self-conscious. Self-conscious of itself as text, self-conscious of the writer as persona, self-conscious about the effects that narrative had on readers, and the fact that the readers probably knew that. It was the first generation of writers who'd actually read a lot of criticism, and there was a certain schizophrenia about it. It was very useful, it seems to me, because the culture, this was a real beaker of acid in the face of the culture. The culture at the time this came out, this was before, the Youth Rebellion in the 60s, was very staid and very conservative and very Alfred Kazanish. And the problem, though, is that a lot of the shticks of postmodernism, irony, cynicism, irreverence, are now part of whatever it is that's enervating in the culture itself, right? Burger King now sells hamburgers with "you gotta break the rules," right? So I don't really consider myself a postmodernist. I don't consider myself much of anything. Cuando incluso el cinismo se vuelve mercancía, lo único que queda es el espectáculo. Y ahí es donde personajes como Johnny Gentle y luego por supuesto Trump ya no parecen una anomalía, sino una consecuencia. Johnny Gentle no es elegido porque tenga soluciones, sino porque sabe ocupar la pantalla, porque sabe producir emoción, porque sabe convertir la política en un show continuo. Y aquí precisamente está la clave. Johnny Gentle no es solo un individuo excéntrico, es el producto perfecto de un sistema. Un mundo donde la atención es el recurso más valioso, donde la imagen importa más que el contenido, donde el entretenimiento ha reemplazado a la deliberación. El mismo mundo que Wallace ya había descrito en E Unibus Pluram, cuando explicó eso que acabamos de decir, que la televisión ya no es un medio neutral, sino una tecnología diseñada para observar nuestros deseos y convertirlos en mercancía. Gentle no llega al poder por accidente, llega porque el sistema lo necesita. Escuchen este discurso durante la primera campaña de Trump para su presidencia de 2017. No es solo un discurso político, es la puesta en escena de un personaje que entiende que la pantalla es el campo de batalla, apelando a una emoción primaria que Foster Wallace ya había rastreado en su Partido de la Limpieza. To all Americans tonight, in all of our cities and in all of our towns, I make this promise. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again.
and we will make America great again. God bless you and good night. I love you. Esa cadencia, esa promesa de restauración a través del espectáculo es exactamente lo que Foster Wallace describió y vaticinó. Como ya hemos dicho, Trump no inauguró una nueva ideología, sino una nueva forma de poder, la política convertida en un reality show continuo. Our country can't take it anymore. We're going to go, Comrade Kamala Harris, you've done a horrible job. You've been the worst vice president in the history of our country. You had no chance of getting this position. You shouldn't have had it. You got no votes, whether you like Biden or not. He got 14 million votes. He had none, not one. We're going to go, Comrade, you're fired. Get out, get out, get out. 20 años después de la publicación de La Broma Infinita, un magnate de los casinos, de la construcción y estrella de televisión de realidad, por supuesto Donald Trump, llegó a la presidencia de Estados Unidos con ese eslogan casi idéntico que ustedes saben: Make America Great Again. Por contraste o similitud de Make America Clean Again, que es lo que Foster Wallace se imagina en el 96. Cuando Donald Trump llega a la presidencia en enero de 2017, lo hizo como Johnny Gentle, un hombre salido del espectáculo que entendía la política como una lucha por la atención. Un personaje que sabía ocupar la pantalla mejor que nadie. Trump no inauguró una nueva ideología, inauguró una nueva forma de poder, la política convertida en reality show. El discurso político reducido a narrativa, a escándalo y a emoción. Y mentiras, muchas mentiras, que generan precisamente esa emoción del entretenimiento. Foster Wallace ya había visto esa lógica en los 90. Cuando el entretenimiento se convierte en la infraestructura del espacio público, la política deja de ser deliberación y pasa a ser una competencia por la dopamina. Trump, asimismo, no inauguró una nueva política, inauguró una nueva forma de atención. Entendió que en la era de la saturación informativa, lo que importa no es la verdad, sino la visibilidad. No el argumento, sino la reacción. No el programa, sino el escándalo. Y frente a esta reacción, recuerden que la palabra Oxford del 2025 fue clickbait, es decir, esas frases y estados realizados únicamente para que reaccionemos emocionalmente. Y sí que lo hagamos en territorio político. Johnny Gentle y Donald Trump comparten algo más profundo que el origen en los casinos. Ambos vienen del mundo del espectáculo. Ambos saben que la pantalla no es un medio, es el campo de batalla. Una pequeña coda, alguien más que imaginó entonces la presidencia de Donald Trump 3 años después de la publicación de esta novela, fue nada más y nada menos el estupendo y magnífico grupo Rage Against the Machine, quienes en su vídeo Sleep Now in Fire, dirigido por Michael Moore, ya vaticina la presidencia de Donald Trump. Pero bien, vamos a ver cómo transcurre esto en la UNAM, ¿cierto? Y cómo se privatiza la democracia. Creo que cosas que a todos nos suenan de este mundo que estamos viviendo. En el mundo de la broma infinita, como les conté, Estados Unidos se ha fusionado con Canadá y México en una entidad llamada ONAN, la Organización de Naciones de Norteamérica. Y por supuesto tiene que ver, digamos lo obvio, con el onanismo. Esto es una superestructura tecnocrática y corporativa donde la soberanía se negocia como una franquicia. La política ya no es un espacio de conflicto ético. Es una gestión de flujos, residuos e imagen. El ciudadano se convierte en un usuario. Esto nos suena, por supuesto. Y el Estado en una marca. Johnny Gentle llega al poder prometiendo eficiencia y limpieza.
Foster Wallace está describiendo el sueño secreto de una democracia convertida en empresa, una política sin complejidad, sin ambigüedad, sin pensamiento, solo rendimiento. Ya como vimos en el ensayo, Wallace había explicado que la televisión no triunfa porque mienta, sino porque aprende a parecer auténtica. Ojo, el truco no es engañar, es simular naturalidad, hacer que todo parezca espontáneo aunque esté cuidadosamente producido. Y eso es exactamente lo que hace Johnny Gentle, y sin lugar a dudas, lo que hace Donald Trump. No hablan como políticos, hablan como personajes que parecen no estar actuando. Y esa ilusión, la de estar viendo algo sin guión, es la forma más poderosa de persuasión en una cultura saturada de imágenes. Por eso, y miren lo sorprendente, en el 2025, en la posesión de Donald Trump, ocurrió esa escena que Foster Wallace había anticipado sin saberlo. Esa presencia de los grandes empresarios tecnológicos, esos arquitectos reales de la economía de la atención. Me refiero a Elon Musk, a Jeff Bezos, a Mark Zuckerberg, a Sundar Pichai y tantos otros. Esta no es una foto de poder tradicional. Es una imagen y fue una imagen estructural. El entretenimiento, la tecnología y la política apareciendo por fin como un solo cuerpo. En la broma infinita, ese cuerpo se llama Onan, una superestructura donde el Estado, el mercado y los medios se fusionan hasta ser indistinguibles. En nuestro mundo se llama Big Tech, plataformas, datos, algoritmos. Pero la lógica es la misma. Quien controla la atención, gobierna. Y una pequeña coda que me parece imposible no traer. Éric Vuillard, autor francés, mostró en esa novela El orden del día, esa reunión de 1933 o 34, en que Hitler, antes de que fuera Hitler, se reunió con los grandes industriales alemanes, sobre todo de la industria automotriz, para poder contarles acerca de la idea del Tercer Reich. Los reunió no por ideología, sino por cálculo, porque es que el poder político llega cuando el poder económico ya lo ha autorizado. Imposible no traer esto, así como esa recomendación. Porque es que eso mismo, algo muy parecido ocurre aquí. Johnny Gentle no gobierna solo, Trump no gobierna solo. Gobiernan porque un sistema de corporaciones mediáticas y tecnológicas necesita un rostro que convierta la política en contenido. ¿Y a qué voy? Pues que Foster Wallace lo vio con décadas de anticipación. Cuando el entretenimiento se vuelve infraestructura, el líder deja de ser un estadista y pasa por ser un performer. Vuelvan al libro de Carlos Granés, quien lo explica de una manera magistral. Y miren lo curioso, esto lo recordé mientras preparaba este capítulo. El 20 de enero de 2017, el día en que Donald Trump llegó a la presidencia, la primera presidencia de Estados Unidos, cuando era todavía crítico literario y tenía una columna en la revista Arcadia, me hicieron una pregunta aparentemente ligera. Me preguntaron qué libro le regalaría a Donald Trump. Y ya hace 10 años estaba pensando en esto, porque mi respuesta fue inmediata: La broma infinita, de David Foster Wallace. Y no por ironía, sino por precisión. Escribí entonces, y si quieren búsquelo, el texto está todavía, se puede buscar. Puse que le bastaba a Trump con llegar hasta la página 384. Vaya usted a saber si llegaría hasta la 384. Pero de hacerlo, se hubiera encontrado consigo mismo, se hubiera encontrado con Johnny Gentle, se hubiera encontrado con ese personaje que quiere limpiar América, una nación inmaculada, para que limpiara su propio lado de la calle mientras culpaba a otros de todo. Ese presidente que habla como un showman, que convierte sus discursos en espectáculo, que pronuncia obscenidades en público, que toma el micrófono como un objeto escénico y que le dice a su país que se siente y disfrute del show. No fue una ocurrencia. Fue ya un primer reconocimiento de que Wallace había descrito el tipo de poder que estaba emergiendo, pero que ahora, 9 años después, ha emergido con toda.
Trump no hizo que la broma infinita se volviera relevante, para nada. Lo que pasa es que la broma infinita hizo que Trump fuera legible. Por eso la intuición más inquietante de Wallace es esta: el entretenimiento no censura, seduce, no prohíbe, sino que hipnotiza. En este mundo, el autoritarismo ya no necesita violencia, necesita saturación, un flujo constante de estímulos que haga imposible la atención sostenida, muchas veces para darnos cuenta de esa otra violencia. Johnny Gentle no gobierna porque reprima, gobierna porque nadie puede dejar de mirarlo. Como venimos diciendo, cuando la política se convierte en espectáculo, la verdad se vuelve secundaria. Lo único que importa es la historia que se cuenta y la emoción que produce. Esa misma lógica que captura a los votantes es la que captura a los individuos. Y para entender por qué nuestra vida cotidiana también ha sido colonizada por esta economía de la atención, tenemos que bajar del escenario político y volver al lugar donde todo comienza: nuestra mente. Esto nos lleva a otro jinete del apocalipsis, llamémoslo así, de Foster Wallace: la dictadura del algoritmo. En la novela hay una empresa que se llama Interlace, que desarrolla las cintas para que estemos constantemente conectados y constantemente consumiendo contenidos. Vamos a ver cómo funciona esto. El objeto más peligroso en la novela no es una bomba ni un virus, es esa película, es ese contenido. Llamémoslo así porque es de nuestros tiempos. Una cinta de vídeo tan perfectamente diseñada para el deseo del espectador que quien la mira pierde toda voluntad y muere de placer. ¿Les suena? ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron más de 2 horas scrolleando? Fíjense que Wallace no estaba imaginando una tecnología específica, estaba describiendo un mecanismo, la creación de un estímulo tan ajustado a nuestros anhelos que se vuelve imposible apartar la mirada. Foster Wallace describió esa sensación mucho antes de que existieran los feeds. What's tricky for me is, see, it would be one thing if everybody was absolutely delighted watching TV 24/7, but we have as a culture not only an enormous daily watching rate, but we have a tremendous cultural contempt for TV. I mean, from Newton Minos, the vast wasteland has become kind of culture-wide, such that now TV that makes fun of TV is itself popular TV. There's this way in which we who are watching a whole lot are also aware that we're missing something, that there's something else, there's something more, while at the same time, because television is really darn easy, you sit there, you don't have to do very much. I mean, it's not any kind of tactic or whatever, but I think, at least for me, the way I am as a writer comes very much out of what I sort of want as a reader. Instagram, YouTube, Netflix no están diseñados para informarnos, ni siquiera para entretenernos en el sentido clásico de la palabra. Están diseñados para retenernos, para aprender quiénes somos y devolvernos una versión de nosotros mismos que no podamos dejar de mirar. La cinta, así como el scrolling, no nos mata por violencia, nos mata porque es eficaz y porque es perfecta. En la ficción de Wallace, como les contaba, el tiempo ya no se mide en números, sino en patrocinios. Y eso no es un chiste, es una teoría muy clara. Cuando el mercado coloniza el calendario, por supuesto que también coloniza la mente. El tiempo deja de ser un espacio de experiencia y se convierte en un espacio de consumo. Hoy, al mirar nuestras pantallas y ver cómo cada segundo de atención es monetizado, cabe preguntarse de nuevo: ¿vivimos ya en el tiempo subsidiado que imaginó Foster Wallace? Él escribió sobre una generación rodeada de estímulos. La televisión, que es la bisabuela de los tormentos y acechanzas tecnológicas en los cuales vivimos hoy en día, pero igualmente devastada por la soledad. Y aquí volvemos. Personajes que viven en dormitorios llenos de pantallas, pero incapaces de soportar una conversación. 30 años después ya sabemos que esa intuición era correcta.
Nunca habíamos estado tan conectados, pero sin embargo nunca nos hemos sentido tan aislados y tan solos. Y David Foster Wallace ya había hablado sobre esta soledad que sintió desde muy pequeño. I started reading very young, and one of the reasons that I started reading very young is that for whatever reason I was lonely. And that one of the things that I went to books for was a relationship. Now, a weird kind. I never really thought I was talking to a person, but there was the sense of an intelligence there or another human thing that I was communing with. Los jóvenes especialmente viven en esa paradoja. Pueden hablar con miles de personas, pero muchas veces no saben cómo estar con alguien. También hay muchos estudios que muestran cómo las interacciones entre jóvenes cada vez se demoran más. Tenemos una cultura de contenidos que nos invita a estar y a vivir solos. Por eso, esta adicción no es solo química, es una adicción también afectiva. Es una huida del silencio, de la vulnerabilidad, del encuentro real con otro ser humano. Los personajes que ya hemos enumerado no sufren principalmente por falta de estímulos. Sufren es por falta de contacto. Están rodeados de pantallas, de drogas, de ruido, pero no saben cómo estar con otro ser humano sin sentirse expuestos, sin sentirse torpes, ridículos. Halin Candenza, por ejemplo, este prodigio del tenis, como les digo, lo sabe todo, puede nombrarlo todo, pero no puede nunca decir lo que siente. Don Gately, el adicto en recuperación, no es particularmente brillante, pero puede permanecer en una habitación con otros y escuchar. La novela no los opone por inteligencia, sino por capacidad de presencia, o si ustedes quieren, de mindfulness, de atención, de eso que estamos perdiendo, de la capacidad de estar aquí, ahora, escuchando este programa. Foster Wallace entendió que la adicción no es solo una búsqueda de placer, es una huida del dolor de estar solos con nosotros mismos. Las drogas, la televisión, el sexo compulsivo, el trabajo obsesivo, el escroleo infinito, todos cumplen con la misma función, supuestamente, llenar el silencio. Y ese silencio es el lugar donde aparece la tristeza. En el mundo de la broma infinita, casi nadie sabe cómo pedir ayuda sin ironía. La ironía es una coraza, por eso Foster Wallace la critica tanto, también en muchas entrevistas. Es un modo de no quedar vulnerables, pero también es lo que impide que alguien o algo nos toque. Por eso Ennet House, con sus reuniones torpes, repetitivas e incómodas, es el corazón emocional de la novela. Allí la gente no brilla, allí la gente tartamudea, allá la gente se equivoca, llora incluso. Repite las mismas historias una y otra vez. Y en esa pobreza de lenguaje aparece algo que no existe en la ONAN, que es compañía. Foster Wallace escribió una novela sobre el entretenimiento, estamos de acuerdo, pero la escribió porque quería hablar de la imposibilidad de estar todos juntos. Eso es lo que hace esta novela, La broma infinita. Eso es lo que hace que siga doliendo esta novela. Porque 30 años después tenemos más estímulos que nunca y menos lugares donde alguien pueda mirarnos sin pantalla de por medio. Para ir cerrando, lo extraordinario de La broma infinita es que no se queda solamente en el diagnóstico. Propone un tratamiento. Lo hace a través de sus páginas, en esas 1000 páginas. Ese tratamiento se llama comunidad. Como les digo en Ennet House, los adictos no se salvan porque entiendan sus problemas, se salvan porque hablan, porque se escuchan, porque se repiten historias que no son espectaculares, pero son verdaderas. No ocurren en una pantalla, ni con un filtro, ocurren aquí y ahora. Los alcohólicos anónimos aparecen en la novela también, no como una institución religiosa, sino como una tecnología de lo humano, como un espacio sin ironía donde la vulnerabilidad es posible. En un mundo que monetiza la atención, la sinceridad se vuelve subversiva.
Y esto no es solo una idea en su novela. Foster Wallace lo vivió así. I decided that I really need to find a few things that I believe in order to stay alive. And one of them is that I'm extraordinarily lucky to be able to do this kind of work. And that along with that luck comes a tremendous obligation to do the very best I can, which means that I have to structure my life, sort of like anybody who's dedicated to something, to maximize my ability to do good stuff. And it's just like, it doesn't make me a great person, it just makes me a person that's really exhausted a couple other ways to live. Esto mismo es lo que Ennett House enseña, que vivir no es sentirse bien, sino sostener una estructura que permita no desaparecer. David Foster Wallace insiste en algo incómodo. La libertad no es tener infinitas opciones, es aprender a elegir. Y ahí está de nuevo, This is Water. Nuestros algoritmos nos ofrecen miles de posibilidades, así como las cintas y los cartuchos en la novela que hacen que sus personajes estén siempre consumiendo contenido para nunca quitar la atención de esa pantalla. Nos ofrecen miles de posibilidades, pero nos quitan la capacidad de detenernos. Nos dan placer inmediato, pero nos roban profundidad. La disciplina, leer, escuchar, sostener una conversación, permanecer aquí, se convierte en el último acto de resistencia. Por eso es que la broma infinita ya no es una distopía, es un espejo. Foster Wallace no adivinó el futuro, diagnosticó su presente con tanta lucidez que hoy nos vemos reflejados en él. La cinta, Johnny Gentle, la ONAN, el tiempo subsidiado, la soledad, todo estaba ahí. Desde Paredro no nos cansamos de repetir que la literatura, y en especial la ficción literaria, nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea, la forma en que vivimos y la manera como percibimos eso que llamamos la realidad. Con este recorrido por la broma infinita, volvemos y los invitamos a todos a tener esa misma convicción. Porque aprender a leer es aprender a habitar el mundo, y no de manera solitaria, sino de manera compartida. Hemos intentado recorrer 1000 páginas en este capítulo especial para entender que la broma de Wallace no era una risa, sino una advertencia. Al igual que Hamlet sosteniendo la calavera de Yorick, Wallace nos pone frente a un espejo de broma infinita, pero nos advierte que el peligro no es la muerte física, sino la mudez del alma ante el placer absoluto. Hoy, estos jinetes que Foster Wallace diagnosticó son nuestra realidad. Johnny Gentle, la política del espectáculo, los contenidos incesantes, el aislamiento de Enfield, todos estos paisajes cotidianos de nuestra soledad. David Foster Wallace nos dejó este fractal para que el dolor de estómago que le producía la falsedad de lo fácil se convirtiera en nosotros en un despertar, porque la única salida a la broma no es apagar la pantalla, sino encender la atención. Queremos mencionar también las fuentes que hemos utilizado para poder traer la voz de David Foster Wallace a este capítulo. Hemos utilizado todos los contenidos que pueden ustedes buscar por YouTube. Las entrevistas realizadas por Charlie Rose en 1996 y 97, la entrevista concedida a la estación alemana ZDF en 2003, la charla con David Kippen en San Francisco para City and Arts Lectures en 2004, las grabaciones de David Lipsky en carretera para el libro Of Course You End Up Becoming Yourself, que viene de un libro y también hay una película, pero yo les recomiendo, un poco en armonía con este capítulo, yo les recomiendo mucho el libro y por supuesto ese discurso de graduación de This is Water, leído en Kenyon College el 21 de mayo de 2005, grabación que yo recomiendo escuchar por lo menos una vez cada mes. Porque aquí desde Paredro no nos vamos a cansar nunca de repetir que la literatura, que la ficción literaria, nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea
y la forma en que vivimos y la manera como percibimos esto que llamamos la realidad. Con este recorrido por la broma infinita, volvemos y los invitamos a todos a tener esta misma convicción. Porque leer es aprender a habitar el mundo, y no de manera solitaria, sino de manera compartida. En esa comunidad de atención es donde la literatura cumple su verdadera promesa, recordarnos que podemos ser dueños de nuestra propia mirada. Gracias por habernos acompañado a lo largo de este capítulo, gracias por su atención y su concentración, y nos vemos en una próxima celebración, conmemoración o capítulo de este Paredro. The so-called real world of men and money and power hums merrily along on the fuel of fear and anger and frustration and craving and the worship of self. Our own present culture has harnessed these forces in ways that have yielded extraordinary wealth and comfort and personal freedom. The freedom all to be lords of our own tiny skull-sized kingdoms, alone at the center of all creation. This kind of freedom has much to recommend it. But of course there are all different kinds of freedom, and the kind that is most precious you will not hear much talked about much in the great outside world of wanting and achieving and displaying. The really important kind of freedom involves attention and awareness and discipline and being able truly to care about other people and to sacrifice for them over and over in myriad petty little unsexy ways every day. That is real freedom.